y pueden estar aquí. Amén. Nada más déjeme poner este asunto acá. El JR, dirígenos en una oración, por favor. Amén. Amantísimo Dios, Gracias. te damos gracias por la oportunidad que se nos permite llegar a este lugar, Dios mío. Además, gracias por la vida, por la salud, por esta hora. Nos hemos reunido Gracias, Señor. para aprender más de tu palabra, Espíritu de Dios. Gracias por estar, hermano, presente. Aquellos que vienen de camino, Dios mío, limpia la carretera, Dios mío. Gracias, Jesús. Dios mío, expande nuestro conocimiento de tu sabiduría por todo de tu palabra. Mi alma te adora, Dios. Anhelamos conocer de tu palabra, conocer más de ti. Y por medio de esta escuela bíblica, Dios mío, todo el estudio de tu palabra. Poderoso Dios. Yo te pido que tú nos ayudes, Dios mío, a nuestro conocimiento de tu palabra, para que podamos conocer. Gracias, mi Dios. Y que podamos, Dios, aleluya, aplicar esta palabra en nuestra vida a diario, Dios mío. Te pido, Dios mío, Gracias, Jesús. y que cada pregunta, Dios mío, sea contestada, Dios mío, con sabiduría, para que tu iglesia, Dios mío, pueda Sí, mi Dios. todo esto te lo pedimos en el dulce nombre del Salvador Jesucristo. Damos gracias. Hoy ora por todo. En el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos nuevamente de poder reunirnos, ya que habían pasado varias semanas. Y esto pues a veces se alarga más de lo que, pues por lo menos uno lo siente así. Amén, pero gozoso de poder estar nuevamente reunidos para poder continuar ya lo que, ¿verdad? Lo que en sí queremos compartir con ustedes. Antes de empezar, quiero decirle, no se preocupen de tomar fotos ni nada por el estilo. Simplemente presten atención, tomen de notas que puedan, porque yo les voy a mandar el material que demos en el día de hoy o en la noche de hoy ya. Ya yo lo tengo preparado en una carpeta, voy a ver cómo la envío. Voy a ver si la puedo enviar en el mismo Messenger para que todos tengan un solo punch y ahí mismo todo el mundo la baje. Si no, pues van a tener que ser por correo electrónico. A la hermana Jackie pues se la mandaría por WhatsApp por medio de mi esposa. No se preocupen por tomar fotos. Presten atención porque todo lo que yo voy a hablar está es lo que vamos a estar mostrando como tal. Y yo se lo voy a hacer llegar. Hermana Jackie, si pueden me bendiga este teléfono, a mí se me perdió el otro, entonces aquí ni tengo Messi ya, ni tengo nada en este teléfono. Ok. Se perdió la cuenta y solamente tengo apenas el número. Ok, no hay problema. No tengo Messi y WhatsApp. Ok, cualquier... Sí tengo el grupo de la Medusa. Sí, cualquier cosa intercambia teléfono con mi número, con mi esposa y así. Lo importante es que yo quiero que todos lo tengan. Cuando les envíe el material, entonces ustedes se responsabilizan por estudiar el material, porque recuerden que al final del curso viene el examen final. Por lo tanto, tienen que entonces darse la tarea de leer el material, escudriñarlo, leerlo, prácticamente empaparse de lo que verdad se les va a enviar como tal. Hagan sus propios anotes, hagan sus propios bosquejos, si pudieran decirle así. Lo importante es que el material se quede. ¿Ve? Porque ese es el final de todo. Pero no se preocupen por tomar fotos. No se preocupen de eso, que yo les voy a enviar todo el material. Amén. Ok. Entonces, quiero comenzar por aquí, porque yo creo que es muy importante, ¿verdad? Saber estas cositas, como yo muchas veces digo. Hay ciertos detalles que nosotros no le prestamos mucha atención. Quizás es porque no nos las dicen o no nos las mencionan. Cualquiera sea la razón por la cual no le prestamos atención a estos detalles, lo que voy a estar hablando acá, ya usted lo está viendo en pantalla, es para que usted tenga el conocimiento de lo que le voy a estar hablando. A veces, ahora quiero dejar claro también, este tipo de información no es relevante a la salvación. Oiga bien, no le afecta en su salvación si usted no lo sabe. Pero mire esto, si no lo sabe, puede ser que usted se encuentre con alguien que sí lo sepa y lo transgiverse y lo lleve a usted a un error, a creer algo que no es.
lo que tenemos que creer según nos enseña la Escritura. Por lo tanto, cuando uno cae en un error, uno se extravía de la verdad, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿dónde queda nuestra salvación? Queda en juego. Porque la Biblia dice que nosotros, si es que hemos creído a la verdad y la retenemos, seremos salvos. Por lo tanto, por eso es que yo digo que nuestra fe, como hablaba con Cheo y los otros días, mi fe, mi creencia tiene que estar 100% arraigada a la palabra del Señor. ¿Está viendo? Entonces, no conocer todo este material no me va a afectar per se. Pero si no lo sabe, entonces puede pasar el ejemplo que le acaba de dar. Entonces, es importante saberlo. Amén, porque ves, como dice ahí la nota, la Biblia, ¿verdad? Decimos que es el centro del universo sobre el cual gira la predicación y la enseñanza. Yo voy a resumir lo que dice aquí, pero no se preocupe, simplemente preste atención que yo se lo voy a enviar. ¿Verdad? Los que predicamos, los que enseñamos, le enfatizamos mucho a la gente, aún a la gente que no son cristianas, pero entendiendo que estamos hablando con gente cristianas, le enfatizamos mucho que la palabra del Señor es el manual a seguir. Como yo le digo, el libro de la vida aquí en la tierra. ¿Por qué el libro de la vida? Porque es el único libro que me dice a mí cómo yo debo conducirme para entonces heredar la vida eterna. Por eso es que yo le llamo el libro de la vida aquí en la tierra, el manual a seguir. Es el manual de conducta, ¿verdad que sí? Y todos lo creemos y creemos que es 100% inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, si usted duda de eso, usted tiene un gran problema, un gran problema. Amén, porque la palabra dice que los hombres que escribieron no escribieron por voluntad propia, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando no sabemos de dónde se originan ciertas palabras o ciertos conceptos, entonces a veces podemos estar en el Señor y no tener un pleno conocimiento de cómo llegó esta Biblia a nuestras manos. Y si usted leyó el comentario que yo envié en el grupo, usted se dio cuenta que yo enfaticé cómo hay un ataque macabélico en contra de las Escrituras. Amén. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto al azar, ¿dónde se originó la palabra Biblia? No qué significa. No qué significa. Además, ¿quién sabe qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa? No hay problema, pero es para ponerlo a pensar. Es para ponerlo a pensar. Perfecto, perfecto. Ahora, si yo le pregunto dónde se originó esa palabra y en qué año nosotros la comenzamos a utilizar o la iglesia primitiva como tal. ¿Verdad? Que son cositas que uno dice contra, nunca me puse a pensar en eso. ¿Dónde se originó esa palabra? ¿Por qué se le llama Biblia? ¿Está viendo? Es importante saber estas cosas porque es como le dije, se encontrará con personas que saben esto. Katy, don't worry about pictures. I'm going to send them. I'm going to send every single, I just want everybody to pay attention. Se va a encontrar con personas que sí saben esta información, pero lo van a llevar a un error. Lo pueden llevar a un error. Obviamente tenemos el Espíritu Santo. No podemos descartar el Espíritu Santo jamás y nunca. Y Él es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero analice esto. ¿Qué verdad nos va a guiar el Espíritu Santo si no la conocemos? ¿Está viendo? El Espíritu Santo no nos va a guiar fuera de este manual de conducta. ¿Está viendo? Ahora bien, es importante conocer esto. Amén. Por ejemplo, hay personas que simplemente, como estaba yo resumiendo esta gráfica, simplemente no tienen ni la más mínima idea de dónde viene y cómo surge. Se va a encontrar con personas que le van a decir, bueno, pues dame evidencia, dame razón de tu fe.
No, pero es que la palabra, yo no quiero la palabra, yo quiero que tú me hables de evidencia. I want evidence. And if we don't have these evidence, if we don't have these kind of knowledge, si no tenemos este tipo de conocimiento, pues corremos un riesgo de caer en un engaño. Amén. Y por eso empecé por aquí. Porque nosotros todos escuchamos, la palabra es la palabra de Dios. Amén, es verdad. Y todos aquí tengo entendido que creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, 100%. Pero necesitamos saber estas cositas que a veces, pues como yo digo, no le prestamos atención. Ahora bien, la palabra Biblia, como decía la hermana, significa, la palabra Biblia como tal, es un conjunto de libros en plural. La palabra Biblia es un conjunto de libros. Y usted lo puede ver, pues, que tiene aquí 66 libros. ¿Está viendo? O sea, la palabra Biblia significa libros. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, la palabra biblión, que fue la que la hermana mencionó, es de una forma singular. Amén. Y eso se refiere a cualquier documento escrito. Es decir, cuando se origina esta palabra, ya mismo vamos a ver un poquito más sobre eso. Cuando se origina esta palabra, no se utilizaba para referirse a las Sagradas Escrituras. No sé si alguno sabía eso, pero no se utilizaba en las épocas de, digamos, de la iglesia primitiva, y aún antes de que la iglesia primitiva naciese, no se utilizaba el término Biblia para referirse a las Escrituras. Por lo tanto, cuando se comenzó a utilizar antes de darle uso para referirse a las Escrituras, se utilizaba para cualquier documento escrito. ¿Sí me entiende? Amén. Ahora, ¿dónde origina esa palabra? Porque tiene un origen. Ahora, en el antiguo puerto de fenicio de Gebal, esto es un poquito tedioso, un poquito algo de, ¿verdad?, breve historia pudiera decir. Cerca del moderno Gebiel, unos 40 kilómetros al norte de Beirut, los griegos le cambiaron el nombre por Biblos, porque era una ciudad famosa por la fabricación de papiros para escribir. Aquí explico. El antiguo puerto de Fenicio era reconocido por la fabricación de papiros. ¿Se acuerda que papiros fue un instrumento, un tipo de papel? Amén, que yo le voy a mandar después cómo era que se hacía. Yo tengo el documento que habla de eso. De una planta que se agarraba, que se cogía por las riberas de Egipcio. Ok, era una planta, tenía un procedimiento hasta que finalmente llegaba a ser un pedazo de papel que tejían. Ese lugar era reconocido por la fabricación de papiros. ¿Ve? Entonces, cuando la palabra Biblos y la palabra Biblos vino a ser el nombre de esa ciudad por lo que ellos fabricaban. No sé si me entiende. ¿Ve? Fenicio era la ciudad, era famosa por la fabricación de papiros, y ya que la palabra Biblos significaba libros o libro o cualquier documento escrito, pues entonces la ciudad adopta el nombre Biblos, y de ahí procede la palabra Biblia. Ves que después con el tiempo es que se comienza a utilizar para las escrituras. Posiblemente, esto es una posibilidad, un aproximado. Se comenzó a utilizar para los tiempos de los macabeos en los años 167 y 160. Claro, antes de Cristo. Aproximadamente. All right. Eso que estamos escuchando. Yes, sir. Yo lo voy a enviar, sí. Antes de seguir, ¿usted tenía una pregunta ahorita? No, ya era lo mismo casi que usted contestó, que yo lo que iba a decir era que la palabra Biblia significaba para mí libro, pero usted lo explicó mejor porque dijo conjunto de libros. Sí. Porque yo entendía que la palabra Biblia era libro, porque era el libro más leído. Yo lo entendía así. Sí, no está mal el pensamiento, porque es claro y evidente que cuando nosotros pensamos en o
pensamos o hablamos de la Biblia, pues rápidamente pensamos en la Escritura, obviamente en la palabra de Dios, pero originalmente no fue ese su origen o su propósito, pudiéramos decir, ¿ves? Sino que se vino a acuñar con el ya después, ¿ves? Por lo que representaba, pudiéramos decir, la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta sobre de eso? Estamos claros, gloria al Señor. Ahora, como sí se conocían los escritos, era la escritura. Así era que se conocían. O sea, cuando se hablaba de la palabra del Señor, entonces se utilizaba el término la escritura o las escrituras o sagradas escrituras, como usted lo ve ahí subrayado. Amén. Son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento. Y oiga bien esto, que lo vamos a hablar más adelante, pero le voy a dar una breve aportación sobre de eso. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, usted tiene que saber y debemos saber que el Nuevo Testamento no estaba formado. ¿Cuántos sabían eso? No estaba formado. Que cuando los apóstoles comenzaron a esparcir el evangelio, el Nuevo Testamento como tal no estaba formado, no existía. Por lo tanto, cuando se referían a las escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. Eso está evidenciado por todos los lados. Ahora, ¿qué pasa? Con el pasar de los tiempos, cuando los apóstoles comienzan a redactar toda la verdad, lo que habían visto, la vida del Señor, comienzan a escribir todos esos relatos y verdad, todas sus experiencias y demás. Entonces, ya ya estaban escritos como tal, cuando se hacía la expresión las escrituras, pues esos escritos que vienen a ser parte del Nuevo Testamento pasan a ser parte de todo el conglomerado de las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Yo se lo estoy resumiendo, pero todo eso está ahí. Pero sí quiero que presten atención y tomen apuntes. Por eso no tomen fotos ni nada, como ya les había dicho. Ahora, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y verso 16. Alguien que lo lea. Sí, lo conocemos todos, pero usted subráyelo, anótelo. Sí, capítulo 3, 15 y 16. Alguien que lo lea. Esto es nada más, el hermano Víctor lo va a leer. Esto es nada más para que usted vea cómo el uso de la palabra o de la frase escritura. Amén. Eso es lo que queremos resaltar. Segunda de Timoteo 3:15, capítulo 3, versos 15 y 16. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lee el verso 15 otra vez. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Detente ahí. Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le dice estas palabras, lo que has sabido desde tu niñez, las sagradas escrituras, es como le decía, no se estaba refiriendo a ningún escrito del Nuevo Testamento. Recuerde que Timoteo, hijo de madre judía, si mal no recuerdo, y padre creo que griego, o sea, un gentil, fue instruido en la Torá o en la ley antiguo testamentaria. ¿Está viendo? Entonces, cuando el apóstol Pablo agarra a este joven y lo comienza a instruir, fue conforme al Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Porque recuerde, cuando Pablo está instruyendo a este joven, todavía no había comenzado a escribir. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Como frase escritural.
Sí, correcto. Mira, por ejemplo, como él leyó en 2 de Timoteo 3:15, tú ves que se le hace referencia a las Sagradas Escrituras. Cuando se utilizaba ese término, para ese tiempo se estaba refiriendo a qué escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba compilado todavía. Todavía no había sido formado el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando se hacía referencia a las escrituras, era el Antiguo Testamento. Doy otro ejemplo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cuáles fueron las palabras que él utilizó? Escrito está. ¿Qué era lo que estaba escrito? ¿Qué palabra? La del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Porque, bueno, es que makes sense. Uh-huh. Porque digo que makes sense, porque el Nuevo Testamento no se escribió. Por eso es que Mateo, Marcos y Juan, y por ahí sucesivamente, tuvieron que andar con Jesús para Correcto. ellos poder escribir esos libros. Correcto. Todo La muerte, las cartas de Pablo, yes. Todas esas cosas. Uh-huh. Por eso que esta gente de estos tiempos se basaban en los libros del Antiguo Testamento. ¿Ves? Por eso. Esa era la palabra que ellos sabían. Correcto. Exactamente. Exacto. Porque el mandamiento. Exacto. Ese punto que ella trae es muy válido y muy importante. Porque los apóstoles, cuando estaban con Jesús, no podían haber escrito, porque de hecho el Mesías no había muerto. Y el escritor de los Hebreos dice que para que el nuevo pacto viniera a vigencia, para que el nuevo pacto viniera a vigencia, el testador tenía que morir. ¿Quién era el testador? Jesucristo. Entonces, ese punto es muy bueno que ella trae, porque ahí ella está evidenciando que Jesús, claro y evidente, no había muerto, estaba con los discípulos, los estaba instruyendo, apenas estaba comenzando a ejercer su ministerio. ¿Ve? Entonces, cuando él dice, escrito está, oiga lo que él dice, algo estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? El Antiguo Testamento, como ella decía. Como cuando se enfrentaba a los fariseos y le decía, está escrito que ustedes son dientes por ojo. Correcto. Se dejaban llevar por lo que era la ley. Exactamente. Cuando Jesús en muchas ocasiones dice, escrito está de mí en los salmos, los profetas y en la ley de Moisés, era lo que estaba escrito en ese momento. Exactamente, correcto. Y escrito está por el profeta Isaías que dijo esto y esto y esto y esto. Esas eran las escrituras en ese momento. ¿Perdón? Lo que yo te había dicho, bueno, en los evangelios lo puedes encontrar, la cita que te acaba de dar. Vamos a mirar algunos versículos, vamos a ir. Para que lo apunte, vamos a Mateo capítulo 21, verso 42. Alguien que busque Lucas 24:32. Vamos a ver estas 4 citas. Juan 5:39 y Hechos 18:24. Quien quiera que tenga cada una de esas citas le puede dar lectura. Tengo Mateo 21:42. Dele por ahí. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso está en unos libros de ¿dónde? ¿Pero qué libro? Nuevo. El Nuevo Testamento. No, búscamelo. Eso está en el libro de los Salmos. Esa cita que él leyó, que Jesús cita, Jesús la está citando del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos. Vuelve y léelo. La hemos escuchado mucho. Vuelve y léelo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Está viendo? Salmo 118, 22. ¿Cuál? Apúntenlo. Salmo 118, 22. Ahí está, ¿ve? Estaba escrito. ¿Está viendo? No, para tenerlo rápido. 118, 22. Cítalo para que lo escuchen allá.
Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Está viendo? Yes, Mateo 21, 42. Amén. Está claro, ¿verdad? Eso mismo que está en el Salmo. Correcto. Que Jesús está citando el Salmo 118, ¿cuál? Ok, ¿quién tiene el otro? Sí. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hasta ahí llegó. Cuando nos abría, ¿qué? Las escrituras. ¿Sabes? Dentro de la misma palabra, dentro de lo que, claro, lo estamos leyendo en el Nuevo ya Testamento, pero eso se vino a escribir después. Pero cuando Jesús lo estaba diciendo, no estaba escrito. Él estaba citando lo que ya existía, que era la verdad, el Antiguo Testamento. Lo voy a repetir bastante para que se quede. Dos más. Juan 5:39, muy famoso. Ese es uno de mis preferidos. Amén. Porque a vosotros parece tener la vida eterna. Por igual, haciendo de mí. Ahí, mire lo que él dice. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué era lo que daba testimonio de él? El Antiguo Testamento, las escrituras en ese momento. Uno más y continuamos al próximo. 18:24. ¿Quién lo tiene? Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Quién fue que llegó? Sí, pero ¿quién? Apolos, que era un hombre bien dotado en las escrituras, que de hecho él fue que, ¿cuál fue? Aquilas, Priscila y Aquila, si mal no recuerdo, dentro de esos mismos capítulos que agarran a Apolos y entonces le comienzan a hablar ya de lo que se estaba dando como lo que se estaba, digamos, encaminando a ser el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? O sea, este hombre Apolo era un hombre bien elocuente, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, pero Priscila y Aquila, si usted lee bien detenidamente, se va a dar cuenta que los sacan aparte y comienzan a explicarle que lo que él conocía ya había llegado a cumplimiento en el Mesías. Eso es lo que yo quise dar a entender. El 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ve? Ahora bien, porque exactamente, conocía, correcto. Ahora bien, como les dije al principio, si se acuerdan, cuando se comenzaron a escribir ya los libros de Pablo, entiéndase Filipenses, las epístolas, bueno, usted conoce todos los libros. Entonces, las comunidades cristianas de esa época ya tenían los libros con ellos. Y llegó en un tiempo que cuando entonces los libros ya estaban escritos, algunos, no todos, ya ellos hacían referencia a la escritura, perdón, hacían referencia a la escritura tanto para el Antiguo como Nuevo Testamento. Amén. Pregunta sobre eso. Claro, ¿verdad? Clara. All right. Mira aquí. La palabra testamento. Amén. La palabra testamento. Estas son las cositas que yo digo que, pues, ¿verdad? Debería siempre ponerle importancia a esto. La palabra testamento en el lenguaje corriente, nosotros, en nuestro lenguaje común, nosotros conocemos como lo que es la última voluntad de una persona que está casi por morir. Que escribe su testamento, su voluntad, la última voluntad o ya lo que va a escribir en el testamento. Esa es la definición común, lo que nosotros conocemos. Amén. Ahora, pero no es en el sentido
que tiene la Biblia, a la cual significa pacto o convenio. Me explico. El sentido común es lo que le expliqué, lo que nosotros entendemos por testamento. Pero cuando se refiere a la escritura, testamento no significa eso, sino que está relacionado con pacto o convenio. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, pero mire por qué también se relaciona. Porque cuando Cristo muere o cuando Cristo está ya en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él venía ahí a confirmar el nuevo pacto. Pero para que el nuevo pacto, como yo les dije, yo creo que eso está, búscame Chewy, en Hebreos capítulo 8, si mal no recuerdo, para que ellos tengan la cita. Para que el nuevo pacto viniera a vigencia, el testador tenía que morir. Habiendo él cumplido el antiguo pacto o el antiguo testamento, entonces él pudiera morir y el nuevo pacto venir a vigencia. ¿Se entiende? Creo que es Hebreo 8, ¿no? Quiero que lo leamos y que ellos lo apunten antes de proseguir a la próxima slide. I think it's Hebrews 8. Ajá, léelo ahí. Léelo. Mira, yo lo tenía aquí. Hebreo 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. No, ese no es. Yo lo quiero buscar porque quiero que ustedes lo tengan y lo podamos leer. Mira aquí. Hebreos capítulo 9, verso 16. Lo voy a leer aquí. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga Es necesario, oiga bien, es necesario que intervenga muerte ¿de quién? Del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo pacto no podía venir a tener vigencia mientras Cristo estaba en vida. Porque mire cómo dice el verso 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, la sangre, para que el nuevo pacto viniese a vigencia, tenía que derramarse la sangre. Ese era lo que hablamos en una ocasión en la clase que di arriba sobre la crucifixión de Cristo. Se tenía que invertir la sangre. La muerte del testador tenía que venir a pasar para que el nuevo pacto tomara vigencia. O sea, era necesario, como dice Hebreos capítulo 9, 16, era necesario que el testador muriera. Amén. Gloria al Señor. Aún en las películas de por ahí, todo lo que tiene que ver con pacto usan sangre. Todo. ¿Dónde tú ves eso? Con el pacto de la circuncisión. Cuando Dios llama a Abraham, de Génesis capítulo 17, ve y sé perfecto delante de mí y estableceré mi pacto contigo. El pacto de la circuncisión, ahí se incorpora la sangre. ¿Está viendo? Ahí es que se incorpora. Todo eso era tipología, valga la redundancia, de Cristo. Todo eso era tipología del Mesías por venir. Mire, eso es una cosa hermosa. Cuando usted se adiestra y cuando usted conoce cómo el Antiguo Testamento desde Génesis, todo lo que pasaba era una prefiguración del Mesías. Absolutamente todo. Aun cuando Abraham sube allá al monte de Moriah para sacrificar a Isaac, era una prefiguración de cómo el padre iba a enviar a su hijo y sacrificarlo. Eso mismo yo iba a decir, que todo era como una tipología, porque si tú vienes a ver, eso era lo que separaba al hombre, o sea, eso era lo que tipificaba que el hombre estaba separado, la circuncisión. Correcto. Se sabía que eso era, ellos eran de ese pacto, de esa tribu. Correcto. Eso es lo mismo con la sangre. Exactamente. En ese tiempo, pues, que nosotros, pues Cristo muere en nosotros. Es correcto.
Eso es así. Entonces, la sangre era más que importante. ¿Sabes? Por eso es como yo he dicho en otras ocasiones, aunque la Biblia no dice que la sangre de Cristo tiene poder, pero en su esencia sí lo tiene. Gloria al Señor. Yo siento a Dios aquí. Wow. Pero en su esencia sí tiene poder. ¿Ves? Porque por esa sangre nosotros hoy tenemos vida. No sé, por ahí anda. Sí. Amén. Sí. También cuando dice que la sangre era rociada en los linderes de la puerta. Yes. También. Exacto. Para que la muerte no entrara. Correcto, exactamente. Todo fue constituido e instituido por el pacto para establecer un pacto se incorporaba la sangre. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Mire, este slide aquí. Ay, santo Jesucristo. Wow, ¿cómo yo voy para atrás ahora? Denme aquí un momentito. Miren, este slide yo se lo voy a mandar. Esos son simplemente textos bíblicos que hablan sobre el uso de pacto, cómo, ¿verdad? Desde cuándo se comenzó a ver el asunto de que Dios es quien pacta con el hombre. Cuando usted entiende eso, pues usted no va a creer esa mentira que hay por ahí que lo llaman a pactar con Dios. El hombre no pacta con Dios, es Dios quien pacta con el hombre. ¿Ve? Sí, ¿tú no has escuchado eso? Sí. Vente, pacta con Dios. No, usted no pacta con Dios. Entonces se van a Jacob, no, porque si tú haces esto, yo te daré los diezmos. Negativo, eso no funciona así. No se dejen babucar por esos bandidos que andan por ahí. También un tipo de pacto, correcto. Exacto. Entonces ahí cuando yo le envío ahí, pues usted estudia esa cita y ya usted sabe que esa cita pues le está dando prácticamente lo que hablamos ahora mismo, del pacto, desde cuándo se comenzó a ver. Ahí habla desde Génesis, habla Abraham, el pacto que habla la hermana y así sucesivamente. Es para que usted tenga la idea de por qué utilizamos la palabra testamento, porque eso es otra. Qué bueno que me vino a la mente. Porque hay personas, es que yo digo que la gente pelea por tantas tonterías, por no decir otra palabra, que, ¿verdad? Ya que la palabra testamento, que viene de la palabra latín, de testamentum, y significa lo que yo le dije, pues no puedes decir Nuevo Testamento. Tienes que decir Nuevo Pacto o Antiguo Pacto. O sea, son cosas insignificantes, tontas. Por eso hagamos lo que dice la Escritura. No discutamos ni disputemos por genealogías necias, ni caigamos en fábula, ni estemos peleando por cosas que no aprovechan al oyente. Si usted está con una persona y usted está hablando sobre algo de esa índole que le estoy diciendo, mire, corte esa conversación ahí. Así de sencillo. Es como yo digo, si ustedes quieren creer que la Virgencita María es la que desciende, pues crean en la Virgencita María. Yo no me voy a poner a pelear con la gente. ¿Están en un error? Pues obvio, pero si es cuestión de disputa y contienda, mira, siga peleando por ahí para abajo. A sharp who? A pen? I do right here. Oh, you got it? Okay. ¿En qué me queda? A ver si me estaba prestando atención. ¿Tú crees? Tú no crees en la Virgencita, ¿verdad? Tú no crees que es ella la que intercede por ti. Okay. Yo creía. Bueno, okay. All right. Eso es así. Mira aquí. Ahora bien, el Nuevo Testamento total, los 27 libros, no solamente los evangelios, porque aquí lo que le estoy dando es hablándole una introducción general al Nuevo Testamento completo, general, pero el enfoque es los evangelios y el libro de los Hechos. Por eso, para que sepa. O sea, pero el Nuevo Testamento escrito se escribió por medio de en unos 50 años, entre los años 45 al 95, cuidado si no hasta el año 100.
All right. Se tomó, eso es un aproximado. All right. Un aproximado cuando ya se escribió todo el Nuevo Testamento como tal. Los 27 libros que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Amén. Ahora, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 8 o 9 autores. La mayoría fue escrita en griego koiné. Griego koiné era, aquí lo dice, aquí mismo dice, era la lengua común, era el lenguaje que se hablaba en ese momento. Para los tiempos ya de Jesús, para los tiempos ya cuando el Mesías, y aún hasta antes de que el Mesías llegara a la escena, ya el hebreo, aquel hebreo antiguo, aquel hebreo que estaba emparetado con arameo, con el idioma siriaco y todos esos idiomas de la lengua semita, ya había perdido, como yo diría, su esencia, pudiéramos decir. Ya se había perdido, ya no era muy común. Solo se hablaba el hebreo entre los judíos. Y aún los judíos ya habían adoptado la lengua griega como tal. ¿Se acuerdan? Durante el periodo intertestamentario se levantó Alejandro el Magnum y él regó toda su cultura, su idioma por todas esas áreas del Medio Oriente, y esa fue la lengua común, la religión y la cultura común. Por lo tanto, analice, cuando el Señor le dice a los discípulos, y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, no se podía predicar el evangelio ¿en qué? En hebreo, porque la lengua común era griega. Y no tan solo eso, que cuando ya Jesús entra en escena, la Biblia hebrea, lo que yo le decía que era el Antiguo Testamento, se tradujo al griego, y ahí nace lo que es la versión, la Septuaginta. Eso más adelante lo pudiéramos tocar, no se preocupen mucho por eso. Así no se invite para el examen, no se preocupen mucho por eso. Y cuando viene ese examen arrasando por ahí abajo. Lo tengo aquí, by the way. Se me escaparon 2 o 3 ovejitas, pero no hay problema. No la apunte y cuando yo dije para el último no se me escapan. No, eso no era para eso. Ok, bien. El Nuevo Testamento se escribió en un periodo de ¿cuánto? Aproximadamente, exactamente. Aproximadamente. Subrayen esa palabra, aproximadamente. Y memorizan los versos bíblicos. Ya lo metí en mi mente, ya ustedes saben cómo yo pienso. All right, amén, qué bueno, gloria a Dios. Mira aquí, el orden actual, esto es importante saberlo, el orden actual de los libros, lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que para nosotros comúnmente el Nuevo Testamento empieza ¿con qué libro? Mateo. Eso es, el libro de Mateo. Ahora, ese no era el orden en el cual estaba. Eso no era el orden, eso se vino a formar ya cuando se canonizó finalmente lo que ya hoy conocemos como Biblia como tal. Y es lógico, usted dirá, pero ¿por qué ese orden? ¿Por qué Mateo? Analice, ¿por qué usted cree que empezaron por Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y no empezaron con las epístolas de Pedro o de Pablo o el libro de los Hechos. Porque era importante primero conocer quién era Jesús. Exactamente. O sea, ese orden es lógico y cronológico. Cronológico es orden. Y es un orden lógico que se empezara no por el libro de los Hechos, sino por lo que hoy tenemos como evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay un porqué, como ella dice, hay un porqué. ¿Por qué Mateo comienza primero? Hay un porqué, lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que usted sepa. Ahí viene la descendencia de quién era él, porque viene la genealogía de dónde él venía, o sea, tenía que conocerse de dónde él venía. Vamos a ver si es así. Pero es importante saber eso, hermano. All right? Eso es bien importante porque eso, analice esto. Aquí, analice esto. Si hubiera empezado lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, si hubiera empezado con las epístolas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, pregunto, ¿le restaría la veracidad de los demás escritos? No. ¿Verdad que no?
Entonces no se rompa la cabeza. Hay gente rompiéndose la cabeza, no, porque, mire, para mí, opinión personal, ¿escucharon? Opinión personal, para mí, el Nuevo Testamento realmente empieza con el libro de los Hechos. Para mí. Pero entendiendo que el propósito era dar a conocer al Mesías prometido, entonces se da el orden que tenemos hoy. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después el libro de los Hechos. El fundamento del Nuevo Testamento son esos 5 libros. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Comentario. Era para facilitar a los que leen, ¿verdad? Me imagino yo, porque ¿Cómo? que era para facilitar Sí, facilitar así mismo, sí. a los que leen. Correcto. Para que ellos entendieran primeramente, pues como tú dijiste, de entender más de Jesús y luego, pues. Correcto, después los demás, exactamente, es correcto. Se me olvidó esto aquí, ¿verdad? El enfoque como tal del Nuevo Testamento tiene un enfoque, hablando del Nuevo Testamento completo, tiene un enfoque tanto histórico como social, político, económico y también un enfoque espiritual. En eso es que se enfocan esas, diríamos, 3 puntos, pudiéramos decir, en lo cual se enfoca el Nuevo Testamento como tal. Amén. Claro con eso, ¿verdad? Yes, I am. Everything, yes. Everything I give today, I'm sending. Voy a ver si lo puedo enviar por el chat. Si no, pues lo envío entonces por correo electrónico. Ok. División de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros distribuidos en 4 bloques. All right. Fundamentalmente diferenciados por razón del género literario empleado. Ahora, ¿cuál es este orden en el cual ya hemos venido hablando? Bueno, los evangelios, que son los primeros 4 libros, Hechos de los Apóstoles, que es solamente un solo. Yo le envío después eso, hermana. Sí, para que no se distraigan tomando fotos. Yo se los voy a enviar a todos. Hechos de los Apóstoles, que es un solo libro. All right. Las cartas o las epístolas son 21 y el libro de Apocalipsis entonces da un total de 27. Ese es el conjunto completo del Nuevo Testamento. 27 libros. Si yo le pregunto a usted en un examen, ¿cuántos libros compone el Nuevo Testamento? ¿Cuánto es, Ashley? Pues no te me va a escapar. No, dime. Si lo escuchaste. ¿Cuántos libros componen el Nuevo Testamento? Eso es correcto. ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento? 39. Ahora, el tema principal de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿quién es o qué es? El enfoque de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿quién es? Cristo. Revelar a Cristo. El Antiguo Testamento prepara. Oiga bien, el Antiguo Testamento es la preparación de la venida de Cristo, del Mesías. Los evangelios son la manifestación del Mesías. All right. Hechos es la propagación de Cristo o del evangelio. En ese momento, desde Hechos, desde que el Espíritu Santo se derrama sobre de ellos y ellos son investidos del poder de lo alto, ahí comienza la propagación del evangelio. Es de ese momento que la iglesia comienza a nace, y comienza a predicar el evangelio. Amén. Ahora, las epístolas son una explicación de Cristo. Yo siempre digo, y si usted lo estudia también, se daría cuenta que todas las doctrinas que los apóstoles implementaron como doctrina en la iglesia, el fundamento era Cristo. Usted lo va a ver, mire, en las cartas del apóstol Pablo, usted ve a Cristo ahí. El fundamento por eso es que él dijo a Timoteo, no me recuerdo el texto, pero él le dice, tú haz lo que está conforme a mi evangelio. Hablando con propiedad, a mi evangelio, pero el evangelio no le pertenecía a él.
Pero ¿por qué él dice eso? Porque el fundamento del mensaje de los apóstoles era Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bastante claro, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también Pablo lo relata, porque él fue el escogido para llevar el evangelio en sí a los gentiles. Aparte de los judíos. Exacto, eso es así. Ok, aquí va a haber un poquito de lectura, pero usted sabe cómo es la parte aburrida. Durante los últimos 1600 años, la gran mayoría de los cristianos hemos aceptado que el Nuevo Testamento está compuesto, como acabamos de decir, por 27 libros, los que componen naturalmente en el orden ya mencionado, que ya se los mencioné, los evangelios, Hechos, las cartas paulinas, las cartas universales, que son la de Pedro, la de Juan, Santiago y Judas, si mal no recuerdo. Este orden no es solo lógico, sino que bastante cronológico, que fue lo que estuvimos hablando hace unos momentos. Ahora, los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las epístolas de Pablo. Esas fueron una de las primeras cartas que se comenzaron a escribir. All right? No fue ni Mateo y no fue tampoco Marcos que empezaron a escribir primero, sino el apóstol Pablo. De hecho, también, si se acuerdan, el pastor lo mencionó en una ocasión, que posiblemente también junto con los escritos de Pablo, una de las epístolas que se pudo haber escrito primeramente fue la epístola de Santiago. Ellos fueron posiblemente los primeros que comenzaron a escribir en los años, entre los años 48 y al 60 después de Cristo. O sea, cuando nosotros miramos el periodo de tiempo que se tomó para que se escribiese el Nuevo Testamento completo, escrito, no canonizado, o sea, no formado, sino escritos como tal, fue un aproximado de 50 años. Y usted hace el cálculo, Cristo murió aproximadamente en el 30, creo, en el 30 o 33, por ahí más o menos, exactamente, y usted hace esos cálculos hasta el año 100, ahí tiene usted un promedio de algunos 40, 50 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque aun cuando Cristo ejerce su ministerio, dice que era como de 30 años. Por lo tanto, no hay una fecha exacta, pero es un aproximado, pero tiene lógica que haya sido entre ese periodo de tiempo. Hay otras personas que dicen que, por ejemplo, Mateo se escribió después, pero eso no es así, y eso hay cómo comprobarlo. No. Yo he escuchado también que el libro más antiguo puede que sea del Nuevo Testamento, el libro de Marcos. Porque fue uno de los evangelios, fue el primero. Porque el uso de no usar ciertos nombres delata de que podría haber sido escrito durante esa misma época, y no querían delatar a las personas en los puestos. Te me estás adelantando, espérate. Sí, exacto, pero es correcto. All right, so los escritos del Nuevo Testamento, ya esto yo prácticamente se los hablé, pero lo voy a leer. Los escritos del Nuevo Testamento se agruparon en la forma que lo conocemos hoy en día. Perdón, no se agruparon en la forma que lo conocemos hoy en día. Es decir, que el orden que hoy tenemos de los escritos del Nuevo Testamento no se ordenaron inmediatamente así después de haber sido escritos, lo que les he estado diciendo. Al principio, los evangelios individuales tenían local e independiente en los grupos para los cuales fueron escritos originalmente. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que se escribió Marcos, como él dice, y ya estaba el evangelio de Marcos escrito, se envió a esta comunidad de cristianos. Y era esta comunidad, nosotros, un ejemplo, que lo teníamos. Y ese era el manual de conducta que tenían en ese momento. Amén. Ya fue cuando pues el Imperio Romano entra, destruye el templo en el 70 después de Cristo, que todos esos libros se perdieron. Y lo que terminamos fueron con copias de copias de copias. Ahí entran las versiones, las traducciones, que yo sé que te interesa mucho. Por eso, porque se perdieron todos los documentos originales.
Por eso es que cuando alguien le diga a usted, muéstramelo en el original, usted simplemente le va a decir, es que los originales no existen. Ninguno, no existen, se perdieron todos. Con la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y con la destrucción también de la librería de Alejandría. También se perdieron todos los escritos originales y lo que quedaron fueron copias. Nada más del Nuevo Testamento tenemos más de 5,700 copias. Nada más del Nuevo Testamento. O sea, el procedimiento, por eso yo le escribí en la nota que yo les mandé, el proceso que atravesó la escritura fue devastador. Porque el enemigo, con todo y eso que es historia, Jerusalén, el 70 después de Cristo, fue un ataque del enemigo para destruir toda evidencia de que el Mesías había venido. Y bueno, usted se puede imaginar. Entonces, las copias de copias, pues usted tiene que entender que va a poseer errores. Ya le doy la parte. Eso es de esperarse. O sea, usted no puede claudicar de que, ay, esta versión no tiene este versículo y aquella versión no tiene esto. Oh, wow, qué horror, me han engañado. No, negativo. Yo le voy a mandar a ustedes después un artículo para que lo lean y lo procesen también. Todo, en cualquier, ¿cómo diría yo? En cualquier campo, por ejemplo, si usted va a traducir la vida mía aquí en este papel del español al inglés, cuando él lo traduzca, él no lo va a traducir 100% igual. Es mentira. Es mentira. Oiga, los expertos dicen que en una palabra se pierde por lo menos 75% de la esencia de la palabra original. Como usted acaba de decir acerca del griego Ya. Que se pierde una esencia con el pasar de los tiempos. Correcto. A última hora, el griego koiné, el griego común, sí. Si venimos a ver hasta en Puerto Rico, se supone que sabe el español antillano y todo esto, pero ahora no se habla ni similar a lo que se hablaba quizás 50, 100 años. Exacto. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en claro, porque por esto que le estoy diciendo, los enemigos de la cruz, los enemigos de la fe, están infundiendo dudas y atacando la fe de nosotros los cristianos. Así que mantenga eso en mente. Diga. Claro, porque mira, cuando existían los escritos originales, ¿cuál fue el mandato en Mateo 28, 19 al 20? Exactamente. En el momento no se podía escribir. ¿Verdad que no? Porque la predicación consistía en el anuncio. Cuando se redacta toda esa información, se comenzaron a hacer copias y a copiarlos y enviarlos a diferentes iglesias, ¿verdad? En diferentes lugares. Por eso es que las copias, por eso es que hay más de 5,000. Yo estoy diciendo eso según lo que yo he leído, pues posiblemente hay más. Amén. Sí. Correcto, por eso es que usted ve que lo vamos a ver, creo que es Pedro, dice, le hablamos lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Está viendo? Entonces, cuando se comienza a escribir, pues inmediatamente se comienza a copiar. Y esos copistas, usted tiene que entender que no eran inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la gente está errada. La gente cree que tenía que traducirse ahí, cabal. No, ni siquiera cuando yo le traduzco al pastor, a veces él dice God y yo puedo decir Lord. Pero usted entiende que estoy hablando del mismo personaje. Entonces, ¿quién va a claudicar? No, solamente los débiles en la fe. ¿Ve? Carro. Ella puede decir carro y yo en el mismo español busco la palabra vehículo. Automóvil. ¿Está viendo? Es que hoy en día se ve mucho en las iglesias contentar con lo que se dice. Yeah. Tú sabes, siempre están buscando una excusa para no recibir la palabra. Correcto. ¿Tú me entiendes? Todo se basa en estos tiempos de excusa. Porque la palabra es clara y si le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría,
Tú sabes, porque hay diferentes formas de leer la Biblia. Yo pasé todas esas diferentes formas para hoy poder decir que la palabra es clara. Correcto. ¿Tú me entiendes? Porque Correcto. yo me escondía debajo de las excusas del error y todas esas cosas. Y entonces cuando yo dije, espérate, que yo tengo que ponerme para las pilas, porque si viene Cristo hoy me quedo. Eso, cuando usted empezó a dar las clases del Apocalipsis, eso me abrió a mí los ojos. Tú sabes, ahí fue que yo empecé a decir, Señor Padre, dame la sabiduría, dame la inteligencia que yo necesito para que esta palabra me administre a mí. Correcto. No por lo que diga usted o lo que diga el pastor, o lo Así que es. me digan. Esta. La escritura. Por eso es que la gente hoy en día se esconde detrás de las excusas. Y esa es una excusa que no solamente está en la... Y ya mismo continuamos. ¿Quién me levantó la mano? Ya mismo te la doy. Y esa es una excusa que no solamente está en el mundo incrédulo, está aquí adentro de la iglesia también. Hablando generalmente. Usted se va a encontrar con personas que le van a decir, no, pero eso no está en el original. O ese es un texto espurio, o sea, un texto negro. Se añadió. Bueno, pero vamos a ver por qué se añadió. Todo eso tiene explicación. Pero no nos vamos a meter ahí porque si no nos vamos por otro lado. Dígame. Yo creo que los errores tuvieron ya cuando traducieron los lenguajes. Claro. Pero antes, cuando traducían en el mismo la copia, yo leí en algún lado, ellos contaban las palabras. Sí. Después que lo escribían, contaban las palabras. Si no manchaban los números, lo desechaban y empezaban de nuevo otra vez. Sí, pero aún ahí había errores. Había errores, sí, porque la Septuaginta, que es la versión, la primera Biblia griega del Antiguo Testamento, aunque eran rabinos demasiado de conocedores del idioma, habían palabras que no se podían traducir. Por eso que el error tuvo en la traducción, no en la copia. La copia era copia. No, porque la copia era la traducción. No había fotocopias en ese entonces. Como... Por eso para mí la traducción es cuando tú lo cambias de hebreo a inglés. Correcto, pero a eso se le llamó copias. Sí, a eso se le llamó copia. No era que se copiaba exactamente, sino que copias era copia de este manuscrito, pero en traducción. Correcto, exacto. La hermana Carmen y continuamos. Por eso es que mucha gente dice que en la Biblia hay errores. Yes. Pero en verdad, como tú dijiste, más de 5,000 copias, si tú te pones a ver, se trata de indagar, de estudiar, de verdaderamente sacarle el extracto de lo que es esa palabra. Por eso es que me interesa los idiomas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si uno viene a ver los idiomas que ellos hablaban, uno entiende aún más. Yo digo, sí. Porque pues, uno le puede sacar más, claro, entenderlo mejor. Correcto. Porque si uno se basa en una palabra, si lo pones a un diccionario como tú dijiste, mucha gente hoy en día al Google, a esto, pero si tú vienes a ver, las palabras no son ahora hasta cambiado las definiciones. Claro, claro. Llevar por este sitio, correcto. Van a seguir cambiando. Sí, claro. Mejor vamos para atrás en vez de... Es correcto, exactamente. Y eso era prácticamente lo que yo hablé, así toqué el punto cuando prediqué sobre el ataque que viene o que ya está, no que viene, porque imagínense, el ataque hacia las escrituras está desde la caída de Lucifer. ¿Está viendo? Pero cuando digo que viene es porque hay una agenda que se está preparando para desmantelar todo lo que es relacionado con la escritura. ¿Entiende? Entonces, si no tenemos el fundamento, si no estamos bien parados en el fundamento, que es la palabra, y conocemos estas cositas que a veces no le prestamos atención, yo no tengo que saber eso, está bien, no necesitas saberlo, quizás no es algo como que wow, pero es importante saberlo. Amén. Vamos a continuar aquí porque si no nos atrasamos. Ustedes dos y seguimos. Yo vi una enseñanza que usted estaba dando por Facebook con el maestro de español o algo, que decía que anterior la Biblia no era dividida por versículos. Exacto, eso es así, eso es correcto. Sí, eso es correcto, eso es así. Ya era acerca del fundamento, yo te lo digo, que iba a hablar. Amén. Digo que tenía que estar fundamentado. Eso es así, amén. All right, seguimos aquí, mire. Así es que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿verdad? El Nuevo Testamento como lo conocemos. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí donde dice evangelios hipnóticos, eso lo vamos a ver aparte.
Eso lo vamos a ver aparte. ¿Por qué eso de evangelios hipnóticos? Pero eso, no se enfoque mucho en eso. Mire nada más el cuadro que tradicionalmente tenemos como lo que es el Nuevo Testamento. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Al libro de los Hechos le llaman un libro histórico. Yo en lo personal considero que aún los evangelios son libros históricos, pero ¿verdad? Es por el nombre, evangelios, que es las buenas nuevas. Las epístolas paulinas, que son las cartas del apóstol Pablo. Las epístolas generales, que fue las que le mencioné, Hebreo, Santiago, primera, segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan y el libro de Judas y el libro de Apocalipsis. Ese es el cuadro que tenemos como Nuevo Testamento, lo que tenemos hoy. Cuando usted abre su Biblia, usted va y al primer libro, ¿cuál es? Libro de Mateo. Segundo, libro de Marcos. Tercero, libro de Lucas, Juan y así sucesivamente. Amén. Ahora, analíceme esa foto. Voy a poner a pensar un poquito. Que me digan por qué los evangelios o esos 5 libros están abajo y los demás están por arriba. Porque las profecías que están de por venir están encima, ¿o no? Por ahí. Porque los libros históricos es la zapata de la iglesia. Ahí está. Ahí está. El fundamento. Ese es el fundamento. Por eso yo dije que cuando usted lee entonces las epístolas de Pablo y demás, usted va a ver que las doctrinas que él estableció estaban entrelazadas con lo que Cristo enseñó. ¿Está viendo? Entonces el fundamento, exactamente lo que él dijo. El fundamento son esos 5 libros. Y después como columna están las epístolas de Pablo, las otras epístolas universales y como cabeza pudiéramos decir que es lo que culmina el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Un poquito de análisis crítico. Eso me llama la atención porque ellos ahí son falsos maestros. O porque es lo que se trata el libro, de lo que tratan el libro como tal. Correcto. Sí. No. Todavía. Estamos bebés todavía, estamos bebés. Ese video yo se los envío después junto con all right. Hola, sean bienvenidos a Significado, That's not what I wanted to do. donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video. Sorry, I didn't mean to do that. Sí, ya firmaron todos, ¿verdad? Bueno, caballero. Ok, mire, rapidito. La palabra canon, ¿verdad? Escasamente se menciona igual en griego, es canon. Significa caña y vara, o también norma y medida. All right, y eso prácticamente se utiliza para referirse como a una regla, como dice ahí. Por extensión pasó a significar la norma recta. Entonces la palabra, el canon bíblico, es la norma recta. Eso es para que, nada más eso es para que usted tenga noción de la palabra como tal. ¿Ve? Dice que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Entonces, cuando usted analiza el canon bíblico, ella nos mide a nosotros. Ella nos da un estándar. Ella nos da una cierta medida. ¿Está viendo? Ella traza una línea por la cual nosotros debemos dirigirnos y vivir por ese canon, por esa regla. ¿Está viendo? Por ese estándar, por esos linderos. Amén. Eso es así de sencillo. ¿Por qué se lo doy? Por lo mismo que le dije al principio. Es bueno saber todas estas cosas para que cuando las mencionen o entre en conversación con alguien, usted sepa. Porque algo que nosotros tenemos que saber, especialmente ¿verdad? Los que predican, la Biblia dice que tenemos que hablar conforme a las Escrituras y saber lo que estamos hablando. ¿Está viendo? Entonces,
No, usted no se va a pasar por ahí predicando, hermano, el cano significa... No, eso obviamente no es para eso, pero es para el conocimiento, ¿no? Después van a dar una clase teológica por ahí en prédica. Sí, no, avise, sí, bueno, imagínate. Exacto. Pero es bueno saberlo, es bueno saberlo porque añade al conocimiento. Y es bueno pues tener conocimiento de estas cosas porque así entonces... ¿Ah? Ok, mire, ya estamos terminando. Generalmente, los evangelios, los 4 evangelios como tal, esto es un breve resumen. Nosotros vamos a entrar individualmente a los evangelios ya el próximo lunes. Mateo da énfasis a Jesucristo como el rey. Ese es lo que dijo la hermana, creo que fue usted. Fue el principal propósito de Mateo, presentar a Cristo como un rey, como el Mesías prometido. Por eso el evangelio inicia con la genealogía de Jesucristo. En el capítulo 1, eso lo vamos a ver después, la genealogía de Jesucristo, el capítulo 1. O sea, hay un propósito porque él empezó por ahí. Amén. Le dirige a los judíos demostrando el linaje real que sigue la genealogía de David. It's like what they call in English the family tree, the genealogy. ¿Está viendo? Eso traqueaba. Sí, la descendencia, la línea sanguínea, la línea real de David hasta el Mesías. Por eso es que usted se da cuenta que en el libro de Mateo, él siempre dice, para que se cumpliese lo que estaba escrito o dicho por los profetas. Porque el enfoque de Mateo era probarle a los judíos que ese que acababa de morir era el Mesías prometido. Amén. Ese es el enfoque de Mateo como tal. Ahí mismo se ve cuando le dieron las escrituras a Jesús en el templo, él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra conmigo. Cuando él dijo, el Espíritu del Señor ha descendido sobre mí, citando Isaías 61. Correcto, exacto, muy bien. Marcos da énfasis a Jesucristo como el siervo de Dios. No se tiene en cuenta la genealogía. Era como decía el hermano Chewi, habían cosas que Marcos obvió, que omitió, que no introdujo en su evangelio porque él tenía un enfoque como tal. ¿Está viendo? Y el enfoque principal de Marcos era presentar a Cristo como el siervo de Dios. ¿Está viendo? No se tiene en cuenta la genealogía porque como siervo esta no era importante. Exactamente lo que él estaba diciendo. ¿Está viendo? Él tuvo un enfoque. Recuerde que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres no escribieron por revelación, escribieron de lo que ya sabían. ¿Está viendo? ¿Ah? Dígame, diga algo. Sí, está serio. Dice, all right, Están aprendiendo, tú mismo estás explicando eso. Están calladitos, están resolviendo. Estamos asegurando que esta palabra está cano. que está en la regla, que está en la regla. Exacto. Ok, aquí ya casi estamos terminando. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Sin mancha ni pecado, el Evangelio inicia haciendo énfasis que el Hijo de Dios se encarnó como hombre. Ahora el capítulo 3 de Lucas es el otro y segundo evangelio que toca la genealogía de Jesucristo, pero desde otra perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva? Bueno, la genealogía de Jesús en el libro de Lucas, Lucas lo traslada hasta Adán, que era hijo de Dios. Adán, el primer hombre, pecó, pero Jesús, el postrer Adán, no pecó. O sea, hay un porqué Lucas lo traslada hasta Adán, hasta el principio, hasta la creación. ¿No se ha puesto a pensar usted una vez eso? Pero ¿por qué Mateo empieza desde Abraham? Me corre todas las tribus, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, las 12 tribus, después me brinca algunos reyes, después me brinca, y hay un porqué. ¿Entiende? Entonces, Lucas se va más allá, se va a la creación y se va a Adán. ¿Está viendo? Porque Lucas presenta a Jesús, como le estaba diciendo, como el Hijo del Hombre, como aquel segundo Adán
que vino posterior al primer Adán, pero sin pecado, no pecó. Amén. El Evangelio de Juan enfatiza a Jesús en su posición como el Hijo de Dios. A través de todo el Evangelio podemos ver el amor infinito de Dios, real y vivo en Jesús, la palabra revelada del Verbo hecho carne que decidió habitar en medio nuestro. Si usted quiere saber eso, léase Juan capítulo 1. Y de hecho, Juan va más allá. Juan presenta a Jesús como Dios. Y mire, eso es bien tremendo, porque hay un porqué. Yo creo que puede ser que lo veamos cuando entremos a Juan, porque él usa la palabra logos o el verbo. Había algo que Juan estaba ahí, ¿verdad? Había un propósito con eso, porque él usa el verbo, el logos encarnado. ¿Ve? El logos eterno, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso tiene un porqué. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? Gloria a Dios. Esto yo prácticamente ya ustedes, ¿verdad? Lo tienen o lo saben, pero lo voy a leer rapidito. Es sobre el idioma del Nuevo Testamento. Lejos de ser una mera colección de libros, la Biblia tiene una unidad que hace posible que el lector pueda pasarse de Malaquías a Mateo con relativa facilidad. Esto es cierto a pesar de las diferencias externas ocasiones por la alternada situación histórica y por la forma diferente que la revelación toma. Hechos mejor expresados quizá en los grandes contrastes enunciados en las palabras introductorias de la epístola a los hebreos. O sea, esto lo que nos está diciendo es que el Nuevo Testamento tenía un idioma en lo que expresaba. Como les dije en uno de los otros, de las otras gráficas, que ¿verdad? Obviamente la Biblia entera, pero siendo que estamos hablando del Nuevo Testamento, tenía un idioma, tenía un enfoque, y era presentar la manifestación del Mesías, manifestar al Hijo de Dios o a Dios mismo revelado como tal. Amén. Factores divinos y humanos entre esta unidad espiritual, a saber, el hecho de que Dios se está revelando, que Él actúa desde el principio hasta el fin a través del pueblo de su pacto. La salvación viene de los judíos, de todos los escritores del Nuevo Testamento. Solo Lucas era un gentil. O sea, para resumirlo, el trato de Dios no era solamente con los judíos. El plan de salvación, el plan salvífico no era solamente con los judíos, sino con toda la humanidad como tal. ¿Ve? De hecho, no sé si usted sabía esto, pero como dice aquí, que del Nuevo Testamento, Lucas era un gentil, él no era judío. De hecho, Lucas no era un discípulo, no fue un discípulo directo del Mesías. Lucas vino posterior, después. Y la forma que Lucas redacta el Evangelio es tremendo. Es tremendo. Amén. Vamos a pasar al próximo slide. Mire aquí, eso yo creo que usted también, yo se lo había dado, ¿verdad? Los principales idiomas que encontramos en el Nuevo Testamento, o sea, los que se hablaban, era el latín, que era el idioma de los romanos, y también el idioma que se usaba en las cortes. Recuerde, ¿por qué el latín? El idioma de los romanos, pues ellos eran los que gobernaban, los que estipulaban las leyes, los que si usted cometía un crimen lo llevaban preso, perdón, así sucesivamente. El griego, como resultado de la helenización, lo que hablamos, que también se los di en la vez pasada, la helenización lograda por la conquista de Alejandro Magno, el griego era el idioma común. Ese era el idioma que se hablaba en ese momento. Es como ahora. ¿Cuál es el idioma común en este tiempo actual? Es el inglés. Usted va a España y si usted es inglés, usted va a China, inglés, usted va aquí, es inglés. Pues ese mismo exactamente se dio con el griego. El griego se utilizaba para casi todo, con excepción cuando se daban los cultos en las sinagogas.
Ahí entonces los rabinos y los que iban a la sinagoga pues hablaban el griego, o perdón, el hebreo que se hablaba en ese momento. Amén. El arameo era el idioma que se hablaba en Palestina como resultado de la cautividad en Babilonia. Es probable que Jesús hablara mayormente en arameo. Amén. Hebreo era el idioma de los sacerdotes, escribas y círculos religiosos oficiales del judaísmo, como le acaba de decir. Hebreo se hablaba únicamente y exclusivamente, por ejemplo, vamos a decir que aquí estamos en una sinagoga y esto es un asunto de asuntos religiosos, pues se hablaba hebreo. La escritura se leía en hebreo. ¿Está viendo? Pero cuando se salía a las afueras, pues ya era el idioma común, que era el griego. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos claros? Ok, esto yo se lo voy a mandar aparte. Yo creo que esto yo se los había mandado, pero de los primeros. ¿Todo el mundo tiene estos slides? Ya te doy ya mismo. Bueno, yo lo vuelvo y lo envío para que todo lo tenga. Dime. El arameo, Abraham hablaba arameo también, ¿o no? Sí, pero el arameo se implementó durante el cautiverio de Babilonia. Ya. Fue el idioma que entonces los judíos adoptaron para ese tiempo. Y aún desde ahí, el hebreo comenzó a perder también comenzó a sufrir. Sí, exacto. Ya lo hablamos. Ya estamos terminando esta primera, cuarta lección. A ver, mira aquí. Esto. All right. El Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos da 3 relaciones que Dios sostiene hacia el hombre. Dios por nosotros. El Nuevo Testamento, amén. Dios por nosotros. El tener a Dios por nosotros garantiza el éxito, y no el éxito que usted podrá imaginarse de fama ni nada por el estilo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede haber fracaso si Dios está por nosotros. Ese es uno de los enfoques que tiene el Nuevo Testamento también. Nos enseña que Dios está por nosotros, pelea por nosotros, está a nuestro favor. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aquí igual podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, no importa cuáles sean las circunstancias. Y esta es la que más me gusta, Dios en nosotros. El Nuevo Testamento, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Bajo el antiguo pacto, Dios era por Israel, pero no estaba en ellos. Dios está por nosotros y está con nosotros y hoy en día, pero también tenemos algo mejor, que Dios está en nosotros. Amén. Y ahí es donde usted entonces recibe la fuerza por medio del Espíritu Santo para hasta el sol de hoy estar de pies ante cualquier circunstancia, ante cualquier viento, tormenta. Estamos aquí. Ante cualquier viento y tormenta, Dios está en nosotros. Amén. Y eso es lo lindo de eso. Aquí somos templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Esas son citas que, si quiere las copia, aunque yo le voy a mandar el slide, ¿verdad? Pero le voy a leer estos puntos aquí. Si los hombres fueran conscientes de Dios en sus cuerpos, no hablarían ni actuarían como lo hacen. Sí, porque eso cuenta también. Sí. Claro, sí. Correcto. Si no, el hombre hacía lo que le daba la gana. No, creía en Dios, pero no tenía. Correcto. Esa visión de que nadie lo está viendo. Exacto. Y sigue pecando. Correcto. Pero a venir Cristo nos dio esa luz. Exacto. Y ahora por medio de su Espíritu Santo pues tenemos
¿verdad? Las herramientas, toda la armadura de Dios que habla Efesios 6, 10 al 11 y en adelante, la recibimos por medio del Espíritu Santo. Amén. Algunos creyentes hablan constantemente de su falta de poder, su falta de habilidad. Si se dieran cuenta que Dios está en ellos, sabrían que nada les es imposible. Amén. Después que Dios estamos aquí, sí. Después de que Dios mismo nos ha recreado y hecho nuevas criaturas, entonces Él, en la persona del Espíritu Santo, hace de nuestros cuerpos su morada. Y aquí lo vuelvo y lo recalco. Por eso es que yo no acepto de que se esté diciendo o invitando al Espíritu Santo que venga, se metió por aquí, se metió por allá. Negativo. Él vive en usted. Mire qué privilegio, hermano. Mire qué privilegio. Los profetas del Antiguo Testamento venían, reposaba, obviamente, no reposaba así encima de ellos, pero dentro de ellos reposaba, porque el término reposar habla de algo temporal. Reposaba, cumplían la función y volvía y se iba. Analice por qué David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No era porque lo tenía en él, era que cuando el Espíritu Santo venía, él recobraba fuerza para seguir hacia adelante. Por eso cuando él cae con Betsabé y escribe el Salmo 51, él dijo, no lo quites, no te lo lleves, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Está viendo? Y ahora eso nosotros lo tenemos permanentemente. Amén. A través de la plenitud del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo mora en el creyente. Él ya no mora más en un lugar santísimo hecho por hombre. O sea, Él no habita en este lugar, en estas paredes. Él habita en usted y en mí. Por eso nosotros somos iglesia. Nosotros somos templo de Dios. Esta es la casa del Señor, como en una ocasión hablamos. Sí, ya por costumbre, eso no es nada malo, no estoy diciendo que sea, pero la realidad del caso es que templo somos nosotros, iglesia somos nosotros. Amén. Nuestros cuerpos han llegado a ser su templo. Ay, santo, ya estamos terminando. El Antiguo Testamento consumado es, aunque yo esto, ¿verdad? Prácticamente lo hablé. Él no se estaba refiriendo al nuevo pacto, como le dije. Cuando él dijo consumado es, ¿qué era lo que se estaba consumando? El viejo pacto, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Se refería al antiguo pacto. El nuevo pacto no fue consumado hasta que Cristo ascendió a lo alto y entró al lugar santísimo con su propia sangre. Eso es tremendo ahí. Eso es poderoso porque ahí entonces da el cumplimiento a lo que prefiguraba un sacerdote cuando entraba al lugar santísimo a presentar la sangre. O sea, hasta que Cristo, claro, murió, resucitó al tercer día, pero hasta que Él no ascendió a las moradas celestiales y entró en el lugar santísimo, entonces el pacto se tomó validez por completo. Exactamente. Hecho está. Padre, aquí estoy, derramé mi sangre, el sacrificio vivo, aquí está la sangre invertida en la cruz por toda la humanidad. Qué lindo, papá. Aleluya. Esto sí me va, yo siempre bien. Eso lo hablamos después, para no salirnos de aquí, pues ya estamos terminando. Ok. Entró al lugar santísimo con su propia sangre. ¿Por qué yo me gozo? Porque es que yo me gozo hablar. Cuando el pastor y yo hablamos de eso, de la sangre de Cristo, del sacrificio, toda la prefiguración, todo lo que Él hizo, mire, nosotros no soltamos el guía porque tenemos que, si no, nos baratamos por ahí. Pero es un gozo, eso, mire mi hermano, eso es tremendo, saber que estábamos sin vida y sin esperanza. Que con su sangre preciosa, como dice el apóstol Pedro, nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. No con cosas de este mundo, cosas perecedoras, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Qué lindo.
Aleluya. Agradezcan. Agradecido por esto. Mire. Ha descubierto ese tesoro. Aquí que ya estamos terminando. Ahora sí, para obtener eterna redención para nosotros, como declara Hebreos, entonces y solo entonces fue el nuevo pacto consumado. Hebreos 9, 23 al 26. Dios envió a su mensajero para que rasgara el velo en dos que derribó abajo, significando que el antiguo pacto estaba consumado. Y aquí dice lo mismo que ahorita, pero Dios no mora en un edificio hecho por manos de hombre. Él vive y mora en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y esto pues yo se lo voy a mandar porque ya lo hemos hablado sobre los idiomas del Antiguo Testamento y todo eso. Y nada más ustedes lo van a tener para referencia, pero estudienlo. Y hasta aquí terminamos. El lunes esperen a Mateo. No, ese no es Mateo. Ese es Judas. Ese es Lázaro. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Ahora es que... You good? Pregunta, comentario. Con Mateo, sí. El próximo lunes. So, todo esto que yo les di hoy, estúdienlo, léanlo. Como yo le he dicho a algunos hermanos, hagan sus propias notas aparte, porque eso los va a llevar a usted mismo. Usted mismo está creando una autodisciplina, porque no es solamente leerlo, sino que usted mismo está haciendo el trabajo, usted mismo se está disciplinando y eso le va a ayudar bastante. Exactamente, usted mismo analice, va pausado, va leyendo, va viendo. Cualquier pregunta me escribe en privado, lo escribe en el chat, no hay ningún problema, pero cómase este pedacito de información, porque en el examen... Amén. Mira, aquí tengo el... Llegó. ¿Cómo lo hago? Se los doy, se los paso, que busquen, que vengan. Aquí está, mire, el examen. Cuando acabemos, mire, yo voy a decir algo. El examen no fue para que nadie se sintiera menos ni más, no. Yo hice esto a propósito. El propósito era retarlo a usted. Fue para poner... Mire, fue para pensar, para llevarlo a analizar, para retarlo a usted mismo, para que usted mismo se retara. ¿Qué fue lo que se habló en esa pregunta? ¿Dónde está esa pregunta? ¿Qué fue lo que él dijo? Ejercitar la mente. Recuerde algo, cuando empezamos el discipulado, dijimos que uno de los propósitos que los maestros lo que ellos requerían de sus discípulos era que se memorizaran lo que él les enseñaba, para enseñarlo, repetirlo y no enseñar otra cosa. Esto vino con ese propósito. La primera pregunta de los 12 apóstoles yo no la di aquí. Eso fue a propósito. ¿Está viendo? Eso fue a propósito. No se sienta mal que no, porque esto no determina que si usted ¿verdad? Como en las escuelas, que no, aquí no es para eso. Correcto. ¿Ah? Que no se vea los rojos, mira, yo le estaba diciendo a Francia, aunque cada persona tiene una capacidad, ¿verdad? Diferente. El pastor aquí. Aquí todo el mundo va a tener, ¿verdad?, una capacidad diferente. Todo es conforme a lo que usted va. Pero de algo yo estoy seguro de que usted va a retener lo que usted va a dominar. ¿Ves? No todo el mundo va a dominar lo mismo. Pero de esta clase, algo usted va a retener y algo usted va a aprender.
y usted va a tener, aunque quizás no lo explique como Rance lo explica, que lo otro, usted va a saber que es lo que se está hablando en el mensaje, de lo que se está viendo en conferencia, usted va a estar ahí igual que ellos, porque usted lo tiene ya, usted lo ha aprendido, usted lo ha escuchado, y esto es muy importante, ¿sabes? Porque así se aprende algo, aunque quizás usted no llegue al nivel, porque no todos van a ser maestros, no todos van a ser evangelistas, no todos,